Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, son las 19:02, arranca La Máquina de Pensar. En una semana que viene surtida vamos a estar hablando de muchas cosas. Vamos a hablar de Tomás de Matos, vamos a hablar de la Feria del Libro del Zócalo, allá en México. Estuvimos ahí, ustedes ya lo saben, lo dije la semana pasada. Traje varias notas que vamos a estar escuchando, oyendo, compartiendo con ustedes sobre la microficción. Vamos a estar hablando con la traductora al inglés del Hebrero. Ya tradujo El discurso vacío, que se va a publicar en Nueva York y en Washington y en Londres, pero ahora ella está acá porque está traduciendo la novela Luminosa. Y vamos a estar hablando de muchas otras cosas más, de poesía, pero vamos a darle la bienvenida a Luis Mardones. ¿Cómo andás, Luis? ¿Andás bien? Muy bien, Pablo, ¿vos? Bien, aquí andamos. Luis Mardones es uno de los referentes, de uno de los organizadores o de la organización de un coloquio internacional que se llama Convencidos y Vencedores, un coloquio en torno a Tomás de Matos que se va a realizar los días 5, 6 y 7 de noviembre en el Teatro Solís y en el Museo Histórico Nacional, con la participación de muchos investigadores. Yo creo que la última vez que estuviste por acá estuvimos hablando, estaban preparando eso hace un año. Vos sabés que yo ahora estaba recordando exactamente que sí, ¿no? eso, que contigo estuvimos conversando en una ocasión en la que en el año 2016 se había producido en marzo la muerte, el fallecimiento de Tomás, y nosotros tuvimos la iniciativa de organizar una charla de homenaje a De Matos que se llevó a cabo en la Biblioteca Nacional. Ah, y viniste por esa charla. Vinimos por eso. Fue más hacia la fecha del cumpleaños de Tomás, pues nos gustó más la idea de celebrar el cumpleaños, y fue un 14 de octubre, si no estoy equivocado, en la biblioteca. Allí estuvimos con Mario Delgado Aparaín, con Julián Ubiría, de Random House, con Elena Corbellini, Ana Inés Larre Borges, y estaba invitado Alcides Saavedra por Banda Oriental, que había sido la primera editorial que publicó en su momento Bernabé, en el momento de la explosión de Bernabé, y Alcides no pudo acompañarnos. Y en esa charla en la biblioteca, de manera bastante temeraria, te diría yo, hoy lo puedo confesar porque las cosas se han ido resolviendo, pero fue uno de esos saltos un poco como al vacío. Nosotros anunciamos nuestra intención de organizar, en ese momento le llamamos un congreso internacional. Sí. Luego, por supuesto que para que estas cosas se concreten se requieren respaldos, y algunos respaldos materiales importantes. Sin duda, recursos. No es solamente un hecho de una buena idea y de iniciativas, sino que se requieren recursos y presupuesto. Entonces ahí tuvimos la fortuna de contar con una enorme comprensión y respaldo tanto del Ministerio de Educación y Cultura, a partir de su Dirección Nacional de Cultura, de Sergio Mautone, y de la Intendencia Municipal de Montevideo. Lo conversamos con Mariana Perkovich, con Fernando Nopich en la Intendencia. Dado el respaldo, pudimos seguir adelante, ¿verdad? Porque queríamos que fuera un congreso internacional, o un coloquio internacional, y esto suponía rastrear en el mundo, buscando con el explorador a dónde podíamos encontrar a los mejores expertos, a los investigadores más calificados, fuera en novela histórica o en las relaciones entre la historia y la literatura, o aquellos que hubieran puesto la lupa en los genocidios. Porque el puntapié, aclaremos, el puntapié es que ahora, en este año, se están cumpliendo 30 años de la publicación de la novela Bernabé, que es una de las novelas de Tomás de Matos, pero sin duda marcó no solamente su carrera, sino que marcó la literatura uruguaya post-dictadura, ¿no? Los siguientes 5 años, todos esperábamos, todos los investigadores, toda la gente que sabe de literatura esperábamos que iba a haber grandes novelas sobre la dictadura, y lo que ocurrió fue que Tomás de Matos salió con una novela del siglo XIX, sobre el genocidio, el exterminio de Charrúa, y eso estalló como un bestseller, se convirtió en un bestseller de crítica, o sea, alto nivel de crítica, inmediatamente, una gran recepción de la crítica, pero sobre todo de público, digamos. Es muy difícil que las dos cosas estén al mismo tiempo, ¿no? Se habló de 25.000 ejemplares, o de 30.000 ejemplares, salvando las distancias. Cuando salió 100 años de soledad, en su momento fue un fenómeno que es raro que ocurra, que
que tenga gran recepción de la crítica y se venda a nivel popular, digamos. Esas dos cosas, sobre todo en literatura, por el avance del arte literario, no se suelen dar, ¿no? No se suele dar. No se suele dar. En este caso sí se dio. Claro. Y como toda novela, Bernabé no es solamente el exterminio charrúa, sino que es como un prisma, ¿no? Absolutamente. Dijiste muchas cosas muy importantes en esta introducción. La primera es que esperábamos novelas de la dictadura y Tomás se descolgó con una novela histórica de 1831. Sin embargo, a su forma y en su medida también fue una reflexión sobre las dictaduras. Y sobre el momento que estaba pasando, en el año 86, 87, 88. Se discutía la ley de caducidad, de la pretensión punitiva del Estado, estaba en la agenda el tema de los derechos humanos, de las violaciones a los derechos humanos, y en consecuencia Tomás hizo algo que es fascinante a través de una novela, y es hablar de lo que Pepe Rila va a llamar después en una investigación historiográfica la actualidad del pasado. Claro. La actualidad del pasado. Bueno, él llegó a decir incluso, porque eso ocurrió, digamos, lo estamos contando, obviamente, Luis Mardones y yo ya no peino canas porque no peino, pero él peina bastantes canas también, y hay que decir, para aquellos que no lo vivieron, que en el año 88, 87, 88, cuando estaba el tema de la ley de impunidad o ley de caducidad que se había aprobado en diciembre del 86, ocurrieron, entre otras cosas, que uno de los grandes militares de la dictadura, que era Medina, Hugo Medina, fue nombrado ministro de Defensa por el gobierno de Sanguinetti. Y eso no es nada, o puede ser muchas cosas, obviamente, pero el tema es que en una célebre entrevista en la televisión, fue una entrevista de César de Cándido. En búsqueda, perdón. Pero es increíble, mi local es imaginación, ¿no? Yo ya estaba poniéndole color en la tele. Él le preguntan y le dicen si la dictadura, en fin, no fue demasiado fuerte o demasiado severa con los uruguayos. Y él dice una frase, dice, hubo 4.000 detenidos, ¿no? Pudo haber 4.000 desaparecidos. Claro. Sí. Fue la misma entrevista que se cierra con una pregunta de Cándida que le pregunta si él dio órdenes de torturar, y Medina termina con un lacónico sí, ¿no? Claro. Entonces, pero también había algo de la mirada, porque me acuerdo que Tomás de Matos dijo que él había visto algunas miradas de tipo de militares, y él pensaba que en esas miradas, no estamos hablando de todos los militares, de esos militares, estaba la mirada también de Bernabé Rivera, digamos, o sea, algo que explicara, digamos, eso. Claro. Que es el fanatismo o el dogmatismo de decir, bueno, si hay que liquidar a 4.000, se liquidan. Claro, la novela trajo un enorme impacto, y como bien dice Elena Corberini, en alguna medida un artículo publicado en Brecha por Washington Lockhart en contra de la novela de Tomás, un ataque furibundo, se llamó La historia desvencijada, entre otras cosas lo acusaba a Tomás de antiartiguista, calificativos fuertes, despertó una controversia que se extendió a lo largo de meses, y en alguna medida favoreció mucho la difusión, el debate en torno a la novela, despertó curiosidad, amigos y detractores la leyeron. Lockhart, nosotros... Y aparte continuó haciendo varios artículos, no fue uno solo. Continuó. En Brecha y Cuadernos de Marcha. Yo hablé con Tomás una vez y me dijo, yo no había llegado al último libelo de la croc. Exacto. Dice Elena que después Tomás, años después, todavía tenía a veces miedo de aparecer por Mercedes, ¿verdad? Sin embargo... Lockhart había hecho una lectura, digamos, como muy pieletrista de lo que es la novela de Tomás Bernabé, que es lo fascinante y lo que desacomoda, incluso para ahora, para el siglo XXI, ¿no? Digamos que estamos con el lenguaje inclusivo, cosas así, que es la de que el narrador no toma partido por lo que está contando. Entonces parece que fuera o amoral, o parece que fuera antiartiguista, o aparecen voces plurales o diversas. Exacto, que multiplican las visiones, los puntos de vista. Entonces no hay una verdad en Bernabé. Es el gran tema de varias de las novelas de Tomás. También está presente en La fragata de las máscaras. En alguna medida, por ese motivo, hay algunos que han
han indicado a De Matos como un autor vinculado a algunos rasgos de la posmodernidad, claro, o de las literaturas posmodernas, la polifonía, el pluralismo de relatos, la irrupción de relatos subalternos, no hegemónicos. La idea de que, digamos, no tiene una conclusión, sino que la conclusión la tiene que poner el lector. La idea de que esa novela no te va a dar línea, entre comillas, no te va a dar un mensaje cerrado al final. Y entonces cuando estamos hablando, digamos, de la vida, de la vida breve es una cosa, Onetti, ¿no? Pero cuando estás hablando del exterminio de los charrúas y vos no decís al final que está mal, sino que vas poniendo distintas cosas, eso puede generar muchas cosas. Claro. Sin embargo, yo creo que hay otro enorme objetivo de Matos en esa novela, y es una interpelación, si se quiere, mayor todavía, ¿verdad? Porque a veces hay un cierto maniqueísmo o una forma simple que tenemos de despachar los grandes asuntos de la historia, que es encontrar un chivo expiatorio, encontrar un nombre y un apellido, Fructuoso Rivera, Bernabé Rivera, y quedar todos muy tranquilos con nuestras conciencias, ¿verdad? Y Tomás lo que hace es elaborar una novela donde queda más claro que detrás de estas tramas suele haber complicidades colectivas bastante más complejas, ¿verdad? Y circunstancias históricas complejas, y movimientos y movimientos sociales y movimientos económicos complejos que hacen que los hombres tampoco, necesariamente sean responsables de todas sus acciones, o quiero decir que no son solamente los hombres los que deciden, ¿no? Sí, la dicotomía libertad-responsabilidad, Tomás en estas cosas parece asumirlo a veces con las características de los existencialistas, propias sobre todo de las vertientes cristianas del existencialismo, pero en alguna medida los personajes son libres, pero también son en alguna medida marionetas de la historia. Obvio, sí, de grandes movimientos. Y aparte otro detalle, él, obviamente, Tomás de Matos, cualquiera que lo conocía, era claramente artiguista. Y en la novela, como veladamente, se habla del empecinamiento, el empecinado. Hay todo un adjetivo que él utiliza para no mencionar Artigas y, bueno, para tratar de... Pero son como guiños. Realmente él hace como... él era muy flaubertiano, como Flaubert, que decía que el narrador tenía que ser como Dios, estar en todas partes y no estar en ninguna, ¿no? Y lo mismo con el tema de la razón, no hay que darle la razón a nadie. Contaba, yo eso lo llegué a ver en una charla que dio con Mario Delgado, contó esta anécdota que me parece increíble para que vean lo que era la lectura en ese momento de Bernabé. Él, cruzando la plaza de Tacuarembó, se le acerca alguien de Tacuarembó que era un estanciero, y entonces vino y lo abrazó y le dijo, leí Bernabé, y realmente le dijo que su familia, la familia de este estanciero, bisabuelos, tatarabuelos, no me acuerdo quién, ¿no? Habían estado implicados en el exterminio de charrúa, digamos, financiando, ¿no? O sea, que ellos eran claros. Y como esa culpa que tenían, la habían asumido como familia, se habían dedicado dentro de la estancia a hacer una especie de museo indígena, ¿no? Tenían todo a modo de reparación. Pero ahora el que leí tu novela me di cuenta que tenían razón. Que teníamos razón, que no había que arrepentirse. Y dice que Tomás de Matos quedó frío, quedó claro. Pero eran lecturas. Eran lecturas y sin lugar a dudas fueron múltiples, y yo concuerdo con lo que vos decís. Por supuesto que Tomás era artiguista, y por supuesto que en el año 88 era también a su vez un militante por la verdad y la justicia en frente a la ley de caducidad. Pero sí creo que si vos lees todas las entrevistas que se le han hecho, él siempre insistió en una lucha suya en contra de una cierta pereza intelectual. Claro. ¿Verdad? Y es de una enorme pereza intelectual leer los episodios del pasado con el diario del lunes. ¿Verdad? Porque con el diario del lunes todos somos campeones, la historia luce muy clara, ya depurada de todas las controversias, de las nieblas, de las vacilaciones que la recorren y la atraviesan en el presente. Entonces, es evidente que en el año 1831, el exterminio de los charrúas, Tomás siempre cuenta una anécdota, y es que a él le llevó mucho, le movió mucho a escribir esta novela, el comentario de Catalá, que era un liberal progresista de la época, que comenta en círculos de gobierno: bueno, por fin hicimos esto es muy valioso, es muy importante, porque con esto cortamos definitivamente la cantinela de la oposición.
Quiere decir que en el año 1831 la oposición a los Rivera les reclamaba también terminar con el tema de los charrúas. Entonces, sí, voy a decir que hay que asumir nuestras sombras, nuestras, digamos, que es un poco lo que dice Javier Cercas, digamos, de la Guerra Civil Española y todo esto, que yo se lo decía cuando lo entrevisté, que la frase que le encantó a él, ¿no?, acerca de Jung, que lo que niegas te somete, lo que asumes te transforma, ¿no? Si vos asumís que tenés todas cosas, varios cadáveres en el armario y los sacás y los asumís, eso te transforma y no estás sometido. Al negarlo es que te somete eso y estás digamos, propenso a repetir el pasado, que es lo que él dice de la Guerra Civil Española, que tienen que admitir. Como suele acontecer, ¿verdad? Porque que el pasado se repita no debería sorprendernos en días a donde está pasando en Brasil lo que está pasando, ¿verdad? Claro. Entonces, son muchas veces amplias franjas de la ciudadanía, por las razones que fueren, o las élites ilustradas, o los hacendados, o los poderes económicos, que terminan suscribiendo y dando consenso y legitimación social a agendas que luego seguramente, si se llevaran adelante 20, 30 años atrás, causarían el horror de todo el mundo, ¿verdad? En el caso de Brasil, aparte con un gran, digamos, respaldo público, que también Tomás se cuida en el siglo XIX también de decir que la sociedad montevideana lo acogió con beneplácito. De hecho, los charrúas se exterminan, pero no las mujeres ni los niños, que se distribuyen como criados en todas y las familias montevideanas se anotaban listas para recibirlos. Hay que decir también que yo te comentaba fuera del micrófono que estuve en México, y en México está muy presente el tema de los aborígenes, de los pueblos originarios, y hay todo un sentimiento muy anti-español. Y yo les decía, lo increíble que en Uruguay se repite como una cantinela que los españoles exterminaron a los charrúas, cuando fueron los criollos, claro, los uruguayos, claro. O sea, en su primera medida, eso es otra cosa que decía Tomás de Matos, ¿no? O sea que Uruguay se hace la independencia, la jura de la Constitución en 1830, y es de las primeras medidas, en las primeras agendas que hay, es 1831. Vamos a empezar a terminar con los charrúas. Entonces, ¿qué quiere decir? Los españoles no fueron los criollos, los uruguayos, que nosotros somos uruguayos, los que hicimos eso. Sin embargo, en todas las escuelas, como decís vos, es mucho más aliviador decir que fueron los españoles de que están del otro lado que no nosotros, ¿no? Suele ser así. Los seres humanos, tal vez por algún dispositivo psicológico, despachamos estos temas con más tranquilidad. Si señalamos, es la famosa teoría del chivo emisario, chivo expiatorio, ¿verdad? Bueno, hablé también en México con una antropóloga peruana que también me hablaba muy mal de los españoles, en fin, hablaba de los incas, y cuando le comenté lo que había ocurrido en Uruguay, que la primera medida prácticamente de los uruguayos independientes, bueno, que le quiero, dice, no, pero en todos lados, en Perú también, los criollos continuaron con ese programa una y otra vez. Claro. Entonces, acá lo que hemos querido esencialmente con este coloquio es poner en diálogo tres grandes áreas que están presentes en Bernabé, que son la literatura, la historia y los derechos humanos, especialmente el capítulo de los genocidios. Entonces, los expertos internacionales que estamos haciendo llegan a partir de alguna de estas tres ramas. Perfecto. O bien son hispanistas. Si te parece, me lo contaste en el bloque siguiente. Amigos, estamos conversando en La Máquina de Pensar con Luis Mardones, uno de los organizadores de este coloquio internacional, Tomás de Matos, Convencidos y Vencedores, que va a realizarse el 5, 6 y 7 de noviembre, que es con entrada libre, pero hay que hacer una inscripción previa. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí por Radio Uruguay. Faltarán para llegar al pueblo aquel
donde no falte el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel, a donde no te golpearán por religión o por la piel, por socialista o musulmán, te llames Gunnar o Raquel. Miras un campo de Mirabel, la trilla, polvo y tarantán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? Un día claro como un vergel, los corazones se abrirán, los pobres se repartirán, el mundo, el vino, el pan aquel. No fantasías de anaquel, ni fortalezas de mazapán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? La horca aún tiene su cordel y hasta que sueñes prohibirán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? Donde no falte el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel, a donde no te golpearán por religión o por la piel, por socialista o musulmán, te llames Gunnar o Raquel. Miras un campo de Mirabel, la trilla, polvo y tarantán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? Bueno, este era Héctor Numa Moraes, la Filadelfia Real. El tema es una de las grandes canciones de Numa. Estuvimos en el recital que dio la semana pasada en el Solís, un Solís totalmente colmado. Y lo quisimos traer, ¿por qué? Porque, bueno, Héctor Numa Moraes pertenece al círculo de Tacuarembó, se crió al lado de Washington Bocha Benavides, que es el que escribió este texto y que en la versión original, el Bocha Benavides
hacía la segunda voz, cantaba. En el Teatro Solís estuvo Maya Castro haciendo la segunda voz. ¿Y por qué? Bueno, Bocha Benavides, hablar de Bocha Benavides, Numa Moraes, hablar del Círculo de Tacuarembó, es hablar también de Tomás de Matos, que es parte, digamos, de ese círculo, ¿no? Tomasito, le decían todos Tomasito, Tomasito, y él estuvo ahí, digamos. Vos sabés que en aquella charla, en el año 2016, en la biblioteca, cuando lanzamos esta iniciativa del coloquio, ya el Bocha estaba enfermo. Pero nosotros en alguna medida queríamos tener de cualquier manera un testimonio de él en ese homenaje a Tomás, y al final transamos en que le mandábamos un equipo para grabarle un saludo, un mensaje desde su casa. Y efectivamente lo hizo, y yo creo que fue uno de los momentos más emotivos de ese homenaje a Tomás, por esa proximidad, por esa cercanía. Y yo le decía también a Pablo Benavides, con quien estuve ahora en Tacuarembó, que yo creo que el Bocha también ya sentía cerca a su propia muerte. Sí, puede ser. Sí. De modo que habló de una manera muy especial, muy intimista, se generó un clima mágico en ese momento en la biblioteca. Y yo tengo la sospecha, esto también se lo dije a Pablo, que probablemente sea el último mensaje grabado del Bocha Benavides. De modo que eso en algún momento también debiera ser un material. Sí, guardarlo, hay que guardarlo. Sí, hay que decir que también impresionó la muerte de Tomás porque, digamos, era mucho más joven que, por ejemplo, que Bocha Benavides, o lo hablé con Circe Maya, y ella estaba realmente afectada, ¿no? Realmente afectada, Tomasito, no sé qué, porque fue una cosa muy sorpresiva. 68 años, aunque era joven, hoy podemos decir que a los 68 años sos joven, pero tenía muchos problemas de salud, Tomás. Sí, tenía muchos problemas de salud, pero estaba, digamos, en el ejercicio de sus facultades como escritor, había hecho 2 grandes novelones, como no se escriben ahora en grandes Uruguay. En todo el sentido. En todo el sentido, que es solamente esos 2 grandes novelones para hablar de la vida de José Pedro Varela, ¿no? Sí. Y él estaba, y de hecho no tuvo tanta recepción el segundo. Yo me acuerdo de haberlo entrevistado aquí con Juan de Marsilio, que lo invité, lo llamamos por teléfono. Juan fue uno de los estudiosos de esa novela. ¿No? Y vos sabés que él decía que no había tenido muchas reseñas, o no tenía. El segundo tomo me refiero, ¿no? Y me acuerdo de haber hablado también con Eber Raviolo, que me decía que era una exageración, tanto libro de Varela, era enorme. Claro. Era la onda flobertiana de él, de agotar el tema. Por otro lado, para mí en particular, que no he sido una persona especialmente estudiosa de la historia de la educación o de la pedagogía en el Uruguay, fue una oportunidad única de acercarme a la figura de Varela. Yo creo que lo que sé de Varela lo sé a través del Hombre de Marzo, ¿verdad? Porque además Tomás era, por más que es novela, y existe la ficción y existe el terreno de la imaginación, Tomás era muy riguroso en las investigaciones históricas, ¿verdad? Claro. De modo que yo conozco bien cuánto se documentó para escribir eso. Sí. Y un nivel de detalle increíble. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo y me cuestionaba hasta qué punto puede interesar, supongamos, imaginemos, no sé, elegí un año, el año 2000 o el año 1990, y que alguien cuente toda la interna de lo que son todos los sectores del Frente Amplio, todas las subcoaliciones, cómo están peleando, no sé qué, no sé cuánto. Eso, entre el 90 y el 2018, ha cambiado de radio, ¿no? Totalmente. Bueno, Tomás de Mato contaba eso del Partido Colorado en 2 años. Detalladamente. Vos decías, con nombres, con apellidos, con sectores, con subsectores, una cosa increíble. Sí. Es parecido a Víctor Hugo en Los Miserables. Exacto. Y transcurren capítulos y capítulos en una descripción de las alcantarillas, ¿no? Sí. Pero es el objetivo de la novela total, de la descripción total, la tentación de lo imposible, le llama Mario Vargas Llosa en su estudio sobre Los Miserables. Sí, que está bárbaro, está bárbaro. Alguna vez te vi con ese libro en la mano. Ahora me parece que te recuerdo con ese libro en la mano. Me encantó ese libro, me encantó, es espectacular, lo recomiendo. La tentación de lo imposible, sobre Jean Valjean, Los Miserables y Víctor Hugo, hecho por Vargas Llosa, con esa capacidad que tiene de analizar novelas. Tomás de Matos era también alguien que tenía una gran erudición. Por ejemplo, yo lo conocí y estuve con él cuando asumió la Biblioteca Nacional en el 2005, y me mostraba orgulloso el plano de Montevideo antiguo, diciendo, porque claro, yo estoy escribiendo lo de Varela y me sirve para las cuadras. A ese extremo se documentaba, ¿verdad? Sí, obviamente era un apasionado de la historia, ¿verdad? Pero era un apasionado de la historia, de la filosofía, de la historia de las ideas, y
esto, lo que voy a decir ahora es más llamativo, también de la historia de las religiones y de la teología. Ah, sí. Como todos sabemos, él era cristiano, eso no es una extrañeza, mucho más extrañeza era esa definición tan proclamada de Tomás como católico, casi como católico orgánico, diría un marxista, intelectual orgánico. Y se refleja mucho en su biblioteca. Y a la vez era muy admirador del Partido Comunista también, a pesar de que era del PDC. Una atracción por las religiones, podría decir. Bueno, sí, él admiraba, porque cuando me decía el partido, yo digo, ¿pero de qué estaba hablando? Y del partido, había uno solo, digamos. Yo recuerdo también no he discutido, pero haberle dicho que la fragata Las Máscaras a mí me gustó muchísimo esa novela, pero también decirle que las primeras 70 páginas me parecía que estaban un poco, digamos, lentas para arrancar la novela. A mí me gustó mucho, me golpeó esa novela por las mismas razones de Bernabé. La polifonía. Y porque estás leyendo algo que pasó en el siglo XIX, en medio del Océano Pacífico, y de repente, no sé cómo, me di cuenta, fue como un golpe, que me hubieran golpeado al costado, que me estaban hablando de la salida de la dictadura de Uruguay, de 1983, de unas asambleas, o sea, esos negros que estaban esclavos, no sé cuánto, y yo dije, pero este tipo me está hablando de otra cosa que no tiene nada que ver, y fue un gran golpe así, ¿no? Y me dijo, tenés razón lo de las 70 páginas, y después me dijo, eso fue lo que hizo fracasar la novela en España, me dijo toda esa historia, pero cuando la reeditaron, me dice, ¿sabes qué, Pablo? Dice, le agregué 40 páginas. Y no podía con su condición. Le agregué 40 páginas y ahora cuando la lees vas a ver que está mejor. El negro Mario Delgado creo que fue el que contó también que cuando publica la última que él publica en vida, la de Don Candinio, la quiso sacar para demostrarle a varios amigos que él podía escribir una novela divertida. Más divertida, sí, más corta, un western. Sí, le decía a Milton Fornaro, eso, al Pastilla Fornaro. Y sí, claro, Tomás de pronto exige como un esfuerzo, tanto en El Hombre de Marzo, como en Las Puertas de la Misericordia, como en La Fragata. Efectivamente. Las Puertas de la Misericordia son lo que tiene brillante, que son capítulos de 3 páginas, entonces eso lo hace una novela que es casi de 1000 páginas, pero de capítulos de 3. Podés fraccionarla con comodidad en múltiples lecturas. Sí, pero él había encontrado esa formidable herramienta que es discutir los hechos del pasado para discutir temas planteados en la actualidad. De pronto sacándolo del calor del debate, ¿verdad? Si discutís sobre el pasado, ya los ánimos se han serenado, los espíritus están más tranquilos, entonces podés discutir sobre el pasado con menos pasión que la que discutís de los temas que están aconteciendo hoy, y eso otorga una Alguien ha preguntado estos días por qué el vehículo de debate en el Uruguay de los 60 fue el ensayo. Ha planteado Oscar Brando esto, ¿no? En cambio, en los años 80 parecimos reflexionar sobre la dictadura más a partir de las novelas, de la narrativa, de la ficción, que del ensayo. Y bueno, de pronto se encontró en la novela el formato apropiado para acercarse. Sí, bueno, Tomás decía una cosa que para evitar la novela panfleto o la literatura panfleto, que era también algo que había afectado mucho a la literatura uruguaya, ¿no? Digamos, después de los 60, la famosa literatura comprometida y los 70. Y él decía algo que después me lo señaló un día, que, claro, cuando sacó el premio Nobel Coetzee, ¿no? Que Coetzee decía lo mismo, de que en la novela una idea puede ser encarnada en un personaje, ¿no? Y ese personaje es humano y tiene contradicciones, pero a la vez encarna esa idea y la va complejizando. Entonces la va desmitificando. Todos los ingredientes, porque es humano y tiene contradicciones. Y por eso también le digo la fascinación, de la historia bíblica, porque que es el verbo encarnado, quien es Jesús en la historia, no sé qué, ¿no? Hecho hombre, Dios hecho hombre. Exacto. Y él lo que le fascinaba es que los personajes encarnaran distintas ideas a veces terribles, ¿no? Sí. Y cómo en la misma persona se puede cruzar en instantes, dice él mismo, ¿no? La piedad y la crueldad, ¿no? Claro, sí. En las encrucijadas o en las trampas de la historia, ¿no? Un tema teológico fascinante que está presente en la obra de Tomás es muy de San Pablo esto, ¿no? Muy de las doctrinas paulistas, aquellos que intentando obrar el bien hacen el mal, y aquellos que intentando obrar el mal hacen el bien.
Claro. Las consecuencias no deseadas, exacto, de tus propios actos. Sí, exacto. Y cómo de pronto tu intención fue mala, pero hiciste algo que redunda a la postre en algo beneficioso para las personas, y al revés. Es complejizar la historia y complejizar la acción. Él era muy fanático de Melville, de Herman Melville. Bueno, de hecho hizo la Fragata de las Máscaras, nada más ni nada menos, para ponerse a la altura de Melville y contar la misma historia que contaba. Y todo hizo como, digamos, eran operaciones como posmodernas, ¿no? O sea, agarraba una novela histórica de Melville y contaba la misma novela con el mismo caso, pero desde el punto de vista de los negros, por Totalmente, ejemplo, ¿no? sí. Y El Hombre de Marzo también es una operación como posmoderna, porque lo que leemos en El Hombre de Marzo, que son dos grandes novelones, son los apuntes para hacer una novela que jamás escribió. Porque Tomás estaba trabajando sobre el contencioso entre Bernardo Berro y Venancio Flores, y por ahí episodios vinculados a la guerra de la Triple Alianza, a la guerra del Paraguay, y ahí se encuentra con José Pedro Varela. Sí. Y a modo de digresión se pone a estudiar y abre como una nota. Y aparece Josefina Peguí, que es la misma personaje ficticio que está en Bernabé. Exactamente. ¿No? Pero ahí, hay para futuros investigadores temas muy interesantes para explorar y estudiar, ¿no? Y es que hay de avance en los archivos o en la computadora de Matos en relación a esa novela que venía trabajando. Yo no sabía que estaba haciendo una novela de Bernardo Berro. Mirá, vos no sabía, ¿no? Él estaba trabajando sobre eso y ahí se topa con la figura de Varela y se le despierta un interés nuevo que lo lleva a semejante novela, ¿no? Sí, dos grandes novelones que también digo que tienen una intensidad muy, muy importante, digamos, ¿no? No digo que tengan siempre la misma intensidad, pero realmente tiene una fluidez la pluma de Matos ahí impresionante. Vamos a hacer una pausa, amigos, y a la vuelta vamos a ver si hablamos del coloquio internacional interdisciplinario Tomás de Matos, Convencidos y Vencedores, y vamos a ver quiénes son los invitados, por qué hay que ir el 5, 6 y 7 de noviembre, cómo se hace para anotar. Ya desde ya les digo que si van al blog de La Máquina de Pensar y cliquean sobre Convencidos y Vencedores, los lleva inmediatamente a la página de la Intendencia, y en la Intendencia ahí te dicen cómo inscribirte. La inscripción es gratis, pero por una cuestión de organización se quiere saber cuánta gente va a ir. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Sol de la escollera se quedó quieto aquel día cuando murió Pepe Mata, alias el Pepe Corvina. Redes y cuerdas y cielo por la cara le corrían, redes trenzando los años y secándole la vida. Pepe camino del mar adentro se venía, con el pantalón de trapo y la camisa raída. Con el pantalón de trapo y la camisa raída. A veces quieto en el muelle, su farolito prendido, Pepe pescaba, mientras Pepe se moría. Pepe a la sombra del sur, cantaba Pepe Corvina, cantaba con su garganta ronca de vino. El aparejo cantor, las chalanas pensativas, el mar solo
el mar sin Pepe Corvina. El mar solo, el mar sin Pepe Corvina. Este es Héctor Numa Moraes, Pepe Corvina. Bueno, yo se lo gritaba ahí en el concierto, no lo cantó, entonces lo ponemos aquí en la máquina de pensar. Este tema es del gran poeta, ahí se me fue ahora, el poeta y escritor que hizo Pepe Corvina, se llama Enrique Strassler, impresionante. Estamos con Luis Mardones hablando de este coloquio internacional, Convencidos y Vencedores, en torno a la obra de Tomás de Matos y fundamentalmente en torno a los 30 años de Bernabé. Esto va a ocurrir el 5, 6 y 7 de noviembre. Va a ser en la sala de Mira Agustini, al lado del Teatro Solís, ahí dentro del Teatro Solís, y en el Museo Histórico Nacional. Bueno, y van a venir muchos destacados investigadores. Sí, nosotros hemos logrado contar en este coloquio con un conjunto de 10, 11 o 12 investigadores y académicos extranjeros provenientes de España, Alemania, Estados Unidos, Argentina, Brasil, entre otros países, y hemos tratado de encontrar los mayores especialistas, sea en novela histórica o en relaciones entre historia y literatura. Carl Kohut, por ejemplo, que es autor de un libro muy importante, un clásico en esta materia, se llama La invención de la historia, va a estar con nosotros el día martes. Es un hispanista, un filólogo que se ha acercado a la novela histórica hispanoamericana, conoció a Tomás en un encuentro, en un congreso. Luego va a estar... Estoy viendo acá, por ejemplo, Luis Roniger es sociólogo político comparativo. Karl Kohut es de catedrático de filología románica de la Universidad Católica, bueno, ahí de Alemania, no sé dónde es. Cecilia Fernández Prieto, doctora de la Universidad de Santiago de Compostela, teoría literaria. Algunos vienen de la literatura, otros vienen de ciencias sociales. Cristiano Melo de Oliveira viene de Brasil, magíster en literatura y especializado en literatura e historias brasileñas, que también Tomás tenía mucho vínculo, ¿te acuerdas? Vos estás muy vinculado también con la frontera, ¿no? Teresa Basile, profesora de letras, licenciada en literatura latinoamericana también, y también viene de María Rosa Lojo, que vive en Buenos Aires, es argentina, pero bueno, también está vinculada al tema de la guerra civil, es hija de españoles, ¿no? Viene también un historiador y Andrés Palma, profesor de didáctica de ciencias sociales de Granada, de ¿no? didáctica de la historia, que trabaja fuertemente con novela histórica como herramienta para la enseñanza de la historia. Alexis Papazian, que es un historiador y antropólogo experto en el genocidio armenio y que luego se ha especializado también en el genocidio de los pueblos originarios, no solamente como eliminación física, sino como eliminación de todo rastro cultural. Sí. La idea de la solución final, digamos, pero digamos a nivel de sí, que más cultural. De una vez se ha pensado. Sí. De toda esta lista de nombres que vos has dado, surge una idea clara de la contundencia académica y de los contenidos de este coloquio. Quiero decir realmente que es inusual, y que es una gran oportunidad que tienen que aprovechar los estudiantes o profesores de historia, de literatura, de filosofía, de derechos humanos, de antropología, de ciencias sociales, sea vinculado a las letras, o vinculados a la historia o a las temáticas de los derechos humanos. Pero es una rara oportunidad porque no solo vamos a tener estos muy calificados panelistas extranjeros, sino que hay cerca de 30 o 40 intelectuales y académicos nacionales que podríamos anotar entre los mejores del Uruguay. Claro. Por supuesto que por razones de agenda, de tiempo, espacio, tampoco tuvimos tiempo de volcar a muchísimos más que también hubieran estado más que interesantes, ¿verdad?
pero es una oportunidad que yo exhorto a quien tenga alguna de estas inquietudes o inclinaciones, acercarse. Quedan 2 días para inscribirse en el sitio web de la Dirección de Cultura, del MEC. Es absolutamente gratuito, y la gente también puede anotarse 5, 6 o 7 de noviembre a asistir a algunos de los días o algunas de las mesas o paneles. Sí, acá te plantean si vas a ir el primer día de horario matutino o vespertino, o el día 2 de horario matutino o vespertino, digamos, porque obviamente no todo el mundo va a ir a todo. No, porque hay mesas más literarias y hay otras más históricas, y por ejemplo nombraste a Roninger. Roninger llega a la temática de Bernabé porque es un estudioso de los temas también de los genocidios, y a partir de allí se encuentra con Bernabé y estudia Bernabé, ¿verdad? Claro. Esto nos parece interesante destacar, es interdisciplinario el coloquio. Y lo van a grabar también, se va a poner, está previsto, digamos, después subirlo a una web. Nosotros tenemos un compromiso, que esto es muy importante, Pablo, de la directora de la Biblioteca Nacional, de Esther Pailos, para que el año que viene, en el año 2019, se editen 2 cosas en libros, ¿verdad? La primera de ellas es una recopilación del debate de los años 1988 y 1989 en torno a la publicación de Bernabé. No está mal. Nunca se editó, ¿verdad? Nunca se editó. Unir todos esos artículos, la mayoría de ellos fueron en Brecha y en Cuadernos de Marcha. Hay artículos. Y no solamente Lócar versus Tomás de Matos, sino Ana Inés Larre Borges y Hugo Achugar y muchos otros. Es interesante que ese debate se publique, que se relea con un buen prólogo, ¿verdad? Que también un poco contextualice y que también nos diga si aquel debate tiene hoy algo para decirnos en la segunda mitad. Sí, porque ha cambiado mucho, digamos, lo que sería la agenda de derechos. Exactamente. O el concepto mismo de derechos humanos ha cambiado muchísimo. Totalmente. ¿No? Y a veces, no digo que sea por cuestión de moda o por el espíritu de los tiempos, determinados derechos opacan todo el resto, ¿no? Digamos. Exactamente. Y entonces hay que tener una visión. No, pero yo te decía porque a mí me interesa, porque quizás para compartir también con los amigos de la máquina de pensar alguna de las mesas grabadas, ¿no? El audio, no sé si va a estar grabado y publicado. Porque también la idea nuestra con la directora de la biblioteca es un tomo, ¿verdad?, que edite el debate en torno a la publicación de Bernabé de 1988-1989, y en otro tomo la desgrabación de las ponencias que se presentan en este coloquio. Perfecto. Yo creo que ambos serían muy interesantes, y es valioso que eso quede a veces por escrito, ¿verdad? No, y a mí me parece también que es valioso que también que queden las voces y que se pueda escuchar online. Me pasó, pero es otro tema, estar en México, en la Universidad Iberoamericana, y alguien me dijo, pero Pablo, yo escucho los podcasts de la máquina de pensar lavando los platos, me dijo una investigadora mexicana. Tremendo, ¿te das cuenta? Y otra estudiante cubana de doctorado, una muchacha adorable, que va a hacer su doctorado en Marosa, me dijo que había escuchado el audio inédito, que acá Juan Core había digitalizado hace un mes, ¿no? Esa cosa que tiene internet, ¿no? Si te gustó ese comentario, te voy a decir que muchos lavamos los platos escuchando la máquina de pensar. Muy bien, Luis Mardones, gracias por estar aquí, felicitaciones. Convencidos y Vencedores, coloquio internacional Tomás de Matos, se va a realizar, amigos, el 5, 6 y 7 de noviembre, es ahora mismo, la semana que viene, en el Teatro Solís y en el Museo Histórico. Y reitero, o van a la página del MEC, de la Dirección Nacional del MEC, o si no van al blog de la máquina de pensar, y ya está linkeado que los lleva a la página de la Intendencia, y ahí cliquean. Están abiertas las inscripciones y va directamente. Es un formulario muy, pero muy sencillo, y vale la pena porque esta es una oportunidad que se va a dar solamente esta vez. El lunes 5 a las 18:30 en la sala del Miro Agustini del Teatro Solís hay un acto de apertura con una actuación de Caníbal Troilo, con palabras del intendente de Montevideo, Daniel Martínez, y de María Julia Muñoz, la ministra de Educación y Cultura, homenajeando a De Matos, y un brindis. Perfecto. Gracias por estar en la máquina de pensar. Gracias a usted. Amigos, se terminó la máquina. Ahora viene Visión Nocturna. Mañana vamos a estar con el poeta Álvaro Miranda, que va a comenzar una nueva columna. Se va a llamar Una nueva mirada sobre arte, cine y poesía. Por lo menos lo adelantó. Y vamos a escuchar una entrevista que le hice al escritor David Toscana. Es un escritor mexicano
que con su última novela, yo no lo conocía David Toscano realmente, pero estaba acá en Uruguay, Olegaroy, editada en Alfaguara, ganó en la feria, ganó el premio de novela de Elena Poniatowska, y 6 meses antes había ganado esa novela el premio Javier Villaurrutia. O sea, tiene 2 grandes premios Olegaroy. Estaremos hablando de esa novela mañana aquí en La Máquina de Pensar. Que lo pasen muy bien.